importante, hoy los tenemos aquí porque vamos a celebrar un taller, una jornada, pero una jornada práctica y una jornada para nuestros delegados y delegadas que llevan por título Oportunidades y nuevas realidades de la negociación colectiva. Queremos hablar de negociación colectiva hoy aquí, de la importancia que tiene para forjar las relaciones laborales, y además creo que tiene más importancia que nunca, porque hoy estamos pidiendo al Gobierno que tiene que abordar la reforma laboral y que no puede pasar el siglo XXI y este proceso de recuperación y de resiliencia con un modelo de relaciones laborales como el que tenemos, que nos conduce a la precariedad y que ha creado mucho desempleo. Estamos pidiéndoles que tenemos que recuperar el equilibrio. Todos sabéis que es algo que hoy en los medios de comunicación prácticamente a diario insistimos en que hay que cambiar el modelo de relaciones laborales y que tiene que haber una transformación del país que venga protagonizada por otras reglas del juego diferentes en las relaciones laborales, más equitativas entre la patronal y los trabajadores y trabajadoras. Y para eso pues necesitamos ese cambio potente de la normativa, pero también instrumentos de empleo que conlleven a eso, a mantener vivo el tejido productivo, pero también yo quiero poner en valor la negociación colectiva, pero la negociación colectiva es lo más cercano, y estoy hablando de la negociación de los convenios colectivos. La negociación colectiva está siendo muy complicada en este momento. Las subidas salariales que se están alcanzando en los convenios apenas, si cabe, llegan a alcanzar los niveles del IPC. Y pensamos que para nosotros tiene que tener importancia, pero que, por supuesto, la patronal se tiene que corresponsabilizar de la negociación colectiva. El reparto de la riqueza hoy es más importante que nunca. La sociedad lo está pidiendo a gritos como algo necesario para afrontar este proceso de recuperación económica con las mejores garantías, sin que nadie se quede en el camino. Y la patronal se tiene que corresponsabilizar de esta situación. Por tanto, desde aquí también les queremos hacer un llamamiento para que la negociación colectiva no se quede en un mero trámite, que aborde no solo las subidas salariales, sino también una serie de oportunidades que nos ofrece, como el regular la contratación, como el regular materias como el teletrabajo o la igualdad, que aunque pasa desapercibida, pero a nadie le cabe duda que abordar y regular las políticas de igualdad, el que estén presentes en la organización de la empresa, el adoptar medidas de conciliación, de corresponsabilidad, van a ser fundamentales para crear un mejor clima laboral. Por lo tanto, lo que no podemos consentir es que convenios como el del campo, que están totalmente bloqueados, que nos ofrecen subidas salariales del cero y poco, ¿vale? Eso no es de recibo, evidentemente. Estamos hablando de un IPC altísimo y no podemos, nos lo están poniendo muy difícil, no vamos a poder firmar un convenio donde nos están ofreciendo unas subidas salariales ridículas cuando estamos hablando de un colectivo de los trabajadores del campo que están especialmente precarizados. Tenemos un tema ahí, la habitabilidad, que la patronal, en principio, se niega a cogernos el guante, pero que es fundamental para que firmemos ese convenio. Hay que recordar que el campo supone el 8% del PIB aproximadamente en Castilla-La Mancha y que ha aumentado su riqueza en un 50% desde la crisis anterior. Por lo tanto, lo que no se puede basar esa recuperación, y no podemos seguir presumiendo en Castilla-La Mancha de que tenemos productos de denominación de origen, de que tenemos una industria agroalimentaria potente, cuando detrás lleva la precarización de las condiciones laborales de muchos y muchas trabajadoras. Y ya, para terminar, y yo les dejo paso a ellos, es fundamental, y quiero poner de relieve, que ante las declaraciones tanto del Partido Popular como de Champinter hace unos meses con respecto a esa petición, esa reivindicación que tienen de que los trabajadores de la industria agroalimentaria, en concreto del champiñón, pasen al sistema especial agrario, me parece una barbaridad, porque detrás de eso lo que está es
una mayor precarización de las condiciones laborales de estos trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando de que la patronal se ahorra prácticamente en su totalidad las cotizaciones de los trabajadores y que ante situaciones de desprotección, como puedan ser una incapacidad temporal o el acceso a la jubilación, acceden en peores condiciones que aquellos trabajadores y trabajadoras que se encuentran en el régimen general. Y podría ser que tuviera sentido si estuviéramos hablando de la recogida del tomate o de la lechuga, pero en ningún caso estamos hablando de una industria agroalimentaria que es la del champiñón y, por supuesto, no tiene ningún sentido que estos trabajadores, después de 20 años que ha costado el que estén en el régimen general, vuelvan a retroceder y hoy se encuentren de nuevo en ese sistema especial agrario. Por lo tanto, desde Comisiones Obreras manifestamos nuestro más absoluto rechazo ante esa propuesta, tanto del Partido Popular como de la patronal del champiñón. La negociación colectiva y los convenios colectivos es la herramienta más importante para la creación y el mantenimiento de los derechos de las personas trabajadoras que tenemos actualmente. El artículo 37 de la Constitución española otorga el derecho a las personas trabajadoras a la negociación colectiva y esta se convierte, una vez que se publica, se negocia, se firma, se publica, en una fuente del derecho, que quiere decir que es de obligado cumplimiento por parte de los empresarios y es exigible por parte de los trabajadores. Además, también lo apuntaba Carmen, es una herramienta para el reparto de la riqueza. Ningún país desarrollado que se digne puede presumir de ser un país rico teniendo condiciones de miseria para sus trabajadores o salarios de miseria para sus trabajadores. Por lo tal, el reparto de la riqueza, si queremos tener un crecimiento económico sostenido en el tiempo, pues tiene que ser algo que tiene que primar. Os voy a poner un par de ejemplos para un poco marcar la importancia de los convenios colectivos y la negociación colectiva. El hecho de que una persona en un sector determinado cobre 1.000 euros o cobre 1.500 depende de su convenio colectivo, depende de la negociación colectiva. El hecho de que tenga 30 días de vacaciones o tenga 35 o 40 depende de ese convenio colectivo, o sea, que rige el tema salarial, el tema de jornada. Cuando hablamos de antigüedad, hablamos de nocturnidad, hablamos de turnicidad, esto no corresponde por ley, esto corresponde si viene regulado en un convenio colectivo. O sea, es importantísimo el hecho de participar y de implicarse. ¿En qué sentido? Y lo digo de una manera muy resumida y muy básica. Cuando se negocia un convenio colectivo, en primera instancia se recogen las reivindicaciones de las personas trabajadoras, se plasman en un documento que se llama plataforma y a partir de esa plataforma se comienza a negociar los convenios colectivos. Y luego se alcanza un acuerdo. Entre medias de la negociación y el acuerdo está el elemento del compromiso de las personas trabajadoras afectadas por ese convenio colectivo con sus condiciones de trabajo. Estamos hablando de la posibilidad de presión o de ejercer presión que puedan tener estas personas con ese convenio y ahí es donde radica la diferencia entre tener un convenio mejor o un convenio peor. Es evidente que si la movilización es nula, pues los convenios son peores. Cuando hay un compromiso muy elevado y hay una capacidad de movilización y de presión elevada, pues se convierten en convenios bastante mejores. Y aquí es donde, desde el sindicato, en la parte que nos corresponde, tenemos que incidir. ¿Y de qué manera? Esto es muy amplio, yo lo voy a decir también muy resumido. Lo primero que tenemos que hacer es contar a las personas trabajadoras qué es un convenio colectivo. Algo tan básico que podemos pensar que conoce todo el mundo, no es así. Es importante que lo contemos, que lo sepan, que conozcan cómo se negocia y que sepan de la implicación o la parte que les corresponde a cada persona para poder mejorar sus condiciones laborales. Y esto es importante y lo tenemos que tener muy claro. Desde Comisiones Obreras tenemos una red de delegados y de delegadas impresionante y tenemos que ser capaces, lo primero, de confeccionar este reto que tenemos por delante y de que sean capaces de transmitirlo a sus compañeros y que se impliquen. Porque creo que tenemos que empezar a tomar conciencia de que tenemos que reorganizarnos en un escenario ya de post-pandemia. No tanto porque la crisis sanitaria haya desaparecido, sino porque es verdad que asistimos a cierta normalización, tanto desde el punto de vista del levantamiento de las restricciones a la movilidad y al distanciamiento social, como desde el punto de vista de la reactivación económica y del empleo.
Entonces, creo que ha llegado el momento de plantearnos cuáles son los retos que tienen que abordar la acción sindical en la región y en el país en ese nuevo contexto que se abre a partir de ahora. Es verdad que es un contexto complejo y difícil, ¿no? Hemos asistido y hemos sufrido la segunda gran recesión en poco más de una década. Y la crisis económica derivada de la crisis sanitaria ha llegado en un momento en el que todavía no nos habíamos recuperado de la crisis anterior. Una recuperación, por otra parte, la de la crisis anterior, que ha sido, aparte de lenta, sobre todo desigual, puesto que se ha apostado para una recuperación fundamentada sobre la devaluación interna y sobre el debilitamiento del papel de los sindicatos. Esto ha creado, pese a que el Producto Interior Bruto haya estado creciendo, aunque de forma paulatina en los años anteriores a esta nueva crisis, es verdad que las condiciones en las que se ha llevado a cabo la recuperación han llegado a un incremento exponencial de la pobreza, de la exclusión social, de la inseguridad entre la clase trabajadora. Y eso es el caldo de cultivo que explica, entre otras cosas, el auge que están teniendo las respuestas autoritarias y populistas y el auge que está teniendo la extrema derecha. Creemos que para contrastar ambas cuestiones, el reparto desigualitario de la riqueza y el auge de esos movimientos antidemocráticos, me gustaría aquí una vez más recordar que el ataque que sufrió el principal sindicato italiano hace unas semanas a manos de la extrema derecha no es para nada casual. 100 años después se vuelve a atacar a los sindicatos porque son el fundamento de toda construcción social democrática. Y como son opciones autoritarias, obviamente el principal blanco de esas opciones es sin duda el sindicato. Para abordar esos retos, ¿no?, que nos pone el escenario del post-pandemia, está claro que tenemos que superar el modelo de relaciones laborales y de mercado de trabajo implantado por el Partido Popular. No podemos afrontar esos retos con una normativa laboral pensada para la devaluación del país y para la merma del poder del sindicato. Está claro que también la llegada de los fondos europeos y la condicionalidad de esos fondos a los procesos de transformación a lo que estamos llamados a llevar a cabo no es una cuestión fácil, obviamente, pero puede ser abordada tanto desde arriba, es decir, a través del diálogo social con los centros de decisión política del país, pero también desde abajo, desde la acción sindical. El mensaje que yo quiero lanzar en esta jornada es justamente eso, o sea, que la acción diaria de los delegados y las delegadas de este sindicato tan poderoso y tan democrático tienen también la oportunidad de contribuir con su actividad a ese cambio del modelo productivo, del modelo de relaciones laborales al que tenemos que enfrentarnos en los próximos meses. Paradójicamente, la situación presenta oportunidades para poder avanzar en ese sentido. En primer lugar, por lo que decía antes, porque estamos atisbando un cambio de ciclo económico. No solo se reactiva la economía y además se reactiva a un ritmo muy acelerado y diría incluso inédito en la historia reciente del país, sino que también se ha recuperado el empleo. No estamos en las mismas condiciones en las que estábamos después de la crisis empezada en el 2008, donde el desempleo y el paro, la destrucción de empleo fue, digamos, la vía de ajuste, ¿no? Ahora el empleo, afortunadamente, aunque ha sufrido, se está recuperando, se ha recuperado en gran parte y, por tanto, nuestro poder negocial tiene que volver a apoyarse, por un lado, en el cambio de ciclo económico y, por el otro, en el hecho de que contamos con una población asalariada que no está tan golpeada como en la crisis anterior por el paro. Además, las empresas han recibido ayudas financieras y muchas más van a recibir con la llegada de los fondos europeos. En tercer lugar, tenemos que poner en valor el papel que el trabajo ha desempeñado en la pandemia, en el pospandemia. Tenemos que poner en valor, ¿no?, el hecho de que hemos salido de la crisis sanitaria porque contábamos con unos trabajadores
que han manifestado claramente su compromiso con su puesto de trabajo y con las responsabilidades que tenían. Y justamente aquellos trabajos menos valorados socialmente y económicamente, más precarizados, más feminizados en el sentido negativo de la palabra, ¿no? Donde más precariedad y más bajos salarios y más informalidad había, son aquellos trabajos definidos como esenciales que nos han permitido hacer frente a esa gran crisis sanitaria y económica, ¿no? Entonces, tenemos que poner en valor el trabajo y tenemos que recuperar poder negocial. Como decía Carmen y también Paco, no se trata solo de un reparto de la riqueza que se va produciendo en el país. Recuerdo que las estimaciones de crecimiento del PIB para este año y el siguiente rondan el 6-7%, sino que se trata también de enriquecer cualitativamente la negociación colectiva. El objetivo de esta jornada, de este encuentro que tenemos hoy, es justamente eso, ver cuáles son las oportunidades y los nuevos espacios negociales que se abren a la negociación colectiva en el futuro cercano, ¿no? Es verdad que, como decía antes, la respuesta institucional a esta crisis ha sido muy distinta de la anterior y la legislación laboral que se ha ido aprobando en estos últimos meses y años ha reabierto espacios importantes a la negociación colectiva y ha pretendido, en cierta medida también, reequilibrar las relaciones de fuerza entre patronal y sindicatos. Me refiero, por ejemplo, al tema de la negociación de los planes de igualdad. La negociación de los planes de igualdad nos permite tener una puerta de acceso para forzar la apertura de mesas de negociación que van a mejorar y a racionalizar las condiciones de trabajo no solo para las mujeres, sino para toda la plantilla. La ley Riders nos abre todo un abanico de oportunidades de organización, afiliación y protección de un colectivo de trabajadores que hasta ahora estaba encuadrado en el ámbito de la autonomía, ¿no? Se abre también todo otro abanico de posibilidad derivada de la necesidad de regular los derechos digitales, el trabajo a distancia, la desconexión digital. Son todas cuestiones que nos permiten, por un lado, intervenir en las empresas, reequilibrando las relaciones de fuerza. No se trata solo de redistribuir recursos, sino también de redistribuir poder. Y no por nada la hostilidad de la patronal con respecto a la negociación de la reforma laboral se centra justamente en aquellas cuestiones que sirven para la redistribución del poder entre las clases. Creo, repito, que el momento es propicio, ¿no? Que podemos aprovechar de las oportunidades que nos ofrece ese momento histórico peculiar y tenemos que ser capaces de elaborar una negociación colectiva que sea más adaptable a los cambios cada vez más repentinos que se producen en la realidad económica y social y, sobre todo, una negociación colectiva que sepa responder mejor y de forma más eficiente a las nuevas demandas e intereses que se agitan en el mundo del trabajo. Igualdad, derechos digitales, racionalización de los tiempos, son todas cuestiones que tenemos que poder resolver a través del diálogo y la negociación colectiva. Eso, además, permitiría reforzar, como decía Paco, estoy totalmente de acuerdo, necesitamos del apoyo de los trabajadores.